vamos a estudiar también la palabra de Dios. Yo conocí al Señor, yo recibí una llamada de Dios. Cuando yo estaba en el hospital, yo hice una operación de espalda con mis 18 años y desde ahí no fue muy bien. Y por eso en la operación, como dice, tocó el nervio. Sí, el nervio en la médula espinal. Y por esa razón no podía, después de la operación, mover más mis piernas. Y en esa situación, cuando yo estaba ahí en el hospital, orando al Señor para que me sane, y la palabra de Dios vino a mí, diciéndome que yo le busco más. Entonces yo digo, bueno, ok, yo quiero conocer tu verdad. Cuando Dios habla a uno, es difícil para explicarlo cómo es, pero es algo que uno mismo debe experienciar. Entonces Dios habla con uno en su mente, y ahí fue que yo recibí el toque de Dios, y desde ahí, después poco a poco, empecé a ir a iglesia, buscando la palabra de Dios. Después que yo salió del hospital, y después yo fui también para rehabilitar, como unos 6 meses ahí, y después buscando, y para hacer la historia corto, Dios me traje al fin y al cabo en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, pasando por ahí, buscando, el Espíritu Santo estaba guiándome poco a poco a la verdad, porque ese era mi deseo. Le digo, Señor, cuando yo salgo del hospital, muéstrame cuál es tu verdad. Y Dios, en su amor, por medio de su Espíritu Santo, me trajo a la iglesia adventista del séptimo día. Estoy contento también de estar en esa iglesia, y yo aprendí mucho. Y ahora también, por el don que Dios me ha dado para predicar su palabra, es algo que yo recibí del cielo. Y Dios, en esta forma, desde el tiempo, estaba llamándome para dar estudio, de predicar su palabra. Y ya yo tengo como casi 19 años así, predicando, evangelizando y dando estudios bíblicos. Así que Dios es bueno. Es verdad, Dios usa siempre métodos, a veces extraños para nosotros, para traernos a su verdad. A veces no es la manera que queremos, pero Dios haga la cosa de esta forma porque nos ama. Es un pequeño, el testimonio lógicamente es más amplio, pero después, cualquier día, voy a darle completico, como lo es. Entonces, ¿verdad? Vamos conmigo, vamos a hacer una oración para entrar en el tema de hoy. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento que vamos a abrir tu palabra para estudiarlo en tu sábado santo, guíanos, Señor, así que podemos comprender lo que tú quieres de nosotros. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre me encanta si nosotros tenemos nuestras Biblias abiertas, y así juntos podemos estudiar. Y también me encanta que cada uno de ustedes también puede leer los versículos. ¿Es verdad? Amén. Para empezar vamos a abrir Salmo 119. ¿Dónde vamos? Salmo 119, y vamos a coger el versículo 100. El que lo tenga puede leerlo. Salmo 119, el verso 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. La exposición de tu palabra, ¿qué hace la palabra cuando abrimos? Alumbra, ilumina y hace entender a los simples. Hoy no debemos tener un bachelor,
un PhD, para un Master Degree, una escuela alta para entender la palabra de Dios. Necesitamos, si somos simples, abrimos la palabra de Dios con oración, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿No es verdad? Vamos conmigo un ratito en Juan 16 y vamos a ver cómo, vamos a confirmarlo como la Biblia nos dice. Juan 16, ok. Ok, Juan 16, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Ok. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia Cuenta. sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. O sea, el abrimiento de la palabra, cuando abrimos, nos ilumina. ¿Es verdad? Y da a entender a los simples. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es promesa de Dios. Amén. ¿Es verdad? Y el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. O sea, si tenemos el Espíritu Santo, que quiere morar ¿dónde? En nosotros. Y Él lógicamente va a guiarnos en toda la verdad. Amén. O sea, en todo lo que necesitamos, no en diploma, sino el Espíritu Santo. Amén. Me encanta mucho eso, porque a veces hay gente que no tiene ¿cómo se dice? La forma para estudiar. Hay gente que ha levantado en una casa que no tiene mucho. Y por eso Dios nos da el alivio de decir que el Espíritu Santo es para todos. Amén. ¿Ok? ¿Quiere confirmar un versículo más? Vamos conmigo en Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver qué dice la Biblia en Hechos 2. Me encantan las promesas de Dios porque nos da aliento, ¿no es verdad? Vida. Amén. Cuando leemos estas promesas. Hechos 2, vamos a ver versículo 37 por ahí. Ok, versículo 38 y 39. Yo lo leo, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. O sea, la promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos. De otra palabra, es para todo el mundo. Amén. ¿Ok? Así que tenemos estas promesas. Y cuando vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver también al final que esa promesa es importante en nuestra vida. ¿Ok? Entonces el título del tema dice, mientras que el fin se acerca, las dos imágenes se forman. Ok, cuando vemos hoy en las noticias, ok, no está cambiando, yo no sé por qué. Ok. Ya. Ok, cuando vemos en las noticias, eso es en Holanda, en Rotterdam, y estamos viendo que hay muchas cosas que están sucediendo. ¿No es verdad? Protestas, huelgas aquí y allá por las medidas que sabemos que la gente y ninguno de nosotros queremos esas medidas, pero vemos con el gobierno está imponiendo todas esas medidas, ¿ok? Y la gente no acepta esas medidas y empieza a subir en las calles para protestar. Después podemos ver también cuántas personas fueron detenidos, y en la parte verde abajo podemos ver de los cuales yo creo una tercera parte son ¿cuánto? Menores de edades.
O sea, había tanta destrucción en las calles de Rotterdam. Y también en Den Haag y otras partes también. Podemos ver también aquí, yo no sé si el video también está moviendo allí. Sí. Y ahí podemos ver cómo la gente está haciendo en las calles. Quemando todo, rompiendo. ¿Ok? Ok. Y aquí está en Francia. No sé por qué está pegando, pero ok. Y como la gente sube a la calle, brincando, rompiendo. O sea, hay en varios países una cantidad de cosas que está sucediendo. Y la pregunta es, ¿qué está pasando hoy en nuestro mundo? ¿A dónde estamos en ese tiempo? Podemos ver todos esos disturbios y todas esas protestas que algunas veces hasta muerto, hasta gente que está muriendo dentro de estas protestas. Ok, vamos a ver qué dice la profeta de Dios en el libro Consejo de la Iglesia, capítulo 2, el tiempo de fin. Mira lo que dice. La condición de las cosas en el mundo muestra que los tiempos problemáticos están justo sobre nosotros. Los documentos diarios, o sea, los periódicos y todo eso, están llenos de indicios de un terrible conflicto en el futuro cercano. Los robos audaces son frecuentes. ¿Qué dice la siguiente parte? Las huelgas son comunes. Los robos y los asesinatos se cometen por todas partes. ¿Ok? O sea, lo que el profeta está diciendo en este libro, estamos viendo hoy cuando abrimos los periódicos o buscamos en el internet o en nuestro teléfono WhatsApp, drenta por cada segundo videos, imágenes de todas las cosas que están pasando. Ok, yo voy a seguir en la otra parte. O sea que la gente tiene como miedo. La gente está preguntando, bueno, pero ¿dónde estamos en ese tiempo? Y la Biblia dice en el capítulo 21 de Lucas, versículo 26, ¿qué dice? ¿Quién puede leerlo? Sí, puede leerlo ahí también, sí. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, o sea, dice, la gente, por ejemplo, no tiene dónde coger, no sabe dónde ir, dónde correr, porque muchas son las cosas que están pasando, no simplemente las cosas que tienen que ver con el ¿cómo se dice? Con el COVID, pero también con el cambio climático. Todavía podemos ver algunos meses atrás, también que había inundación también aquí en Holanda. ¿Cuántas casas se fueron bajo de agua? Y no solamente aquí, pero también en varios países más. O sea, la gente está diciendo, pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Preocupación, como se dice también, depresión. Y tantas cosas está pasando con la gente. O sea, huelgas en todas partes. Y la gente también está diciendo, tenemos que regresar a Dios en las escuelas. Recordamos algunos años atrás también que cada semana había algunos tiroteos en las escuelas. Ok, así la gente dice, el problema es más grande y más hondo que estamos pensando. La cosa se está poniendo peor. Mira lo que dice el apóstol Pablo también aquí. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán ¿qué?
tiempos peligrosos. ¿Ok? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, okay, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, mientras, mis hermanos, acerca los acontecimientos se vuelven más y más tensas cada vez, ¿no es verdad? Vamos a ver también cómo la Biblia lo llama todo eso. La Biblia tiene un nombre, pero antes vamos a ver una cita que dice, estamos viviendo ¿en qué tiempo? El tiempo de fin. Los signos de cumplimientos rápido de los tiempos declaran que la venida de Cristo está cerca. Los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios está aquí, retirándose gradualmente, pero seguramente de la tierra. O sea, vamos a ver cosas más peores mientras que el fin se acerca más y más. O sea, la cosa no va a poner más mejor. La gente dice, bueno, vamos a establecer tal y tal medida y así podemos suavizar las cosas y vamos a volver a la normalidad. Pero sabemos que la Biblia y el Espíritu de Profecía confirma que la cosa no va a ser normal más. O sea, ya entramos, como ellos se llama la nueva normalidad, pero para nosotros se llama el fin de todas las cosas, que la venida de Cristo está cerca y muy cerca. Plagas y juicios ya está cayendo sobre los depreciadores de la gracia de Dios. Las calamidades por tierra y mar, el estado inestable de la sociedad. Ahora hay un estado inestable de la sociedad. Estamos viviendo en un estado inestable. Ya estamos viendo que en este mes y también el mes que viene, la cosa va a poner más cara. O sea, los ricos van a volver más ricos, claro, porque ellos tienen la mercancía, pero los pobres van a volver más pobres y la clase media va a ver más pobres o va a ver pobres. O sea, desaparece, ahí está la palabra. O sea, vamos a tener solamente los pobres y los ricos. Por eso el hermano va y dice, el estado inestable de la sociedad, las alarmas de la guerra son portentosas, pronostican eventos cercanos de la mayor magnitud. Por eso dice, la agencia del mal combina sus fuerzas y consolidan. Se están fortaleciéndose para dar la última crisis. Grandes cambios tendrán lugar en nuestro mundo y los movimientos finales va a ser ¿cómo? Rápido, no lento, sino rápido. O sea, cuando escuchamos esas cosas, vamos a ver qué debemos hacer. Yo no quiero adelantar en el estudio, pero vamos a leer esa parte. ¿Con qué comparas la Biblia a esos acontecimientos? ¿Con qué compara? Versículo 21 de Lucas 16. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 16, 21. Sí, 21 solo. Sí. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado la luz a un niño, va, ya no se acuerda
cuerda de la angustia. por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ok, o sea, cuando el tiempo se acerca, va a haber ¿qué? Contracciones, dolores y más señales que el hijo, su tiempo para salir está cerca. O sea, la cosa va a poner más dolorosa. Casi una mujer no puede caminar cuando está encinta, cuando está por dar luz. No puede caminar, empieza, ¿cómo se dice? Dolor de parto, hablando Rosella, más rápido, como se dice, empujando y todo ese tipo de cosas, porque el dolor se aumenta. Pero es necesario que el dolor aumenta para que el niño se nazca. ¿No es verdad? Porque si no hay dolor, no va a salir. Porque cuando una mujer no siente el dolor, ¿qué hace en el hospital? Se pase una hormona para dar. Sí, para dar dolor para que el hijo pueda salir. ¿No es verdad? O sea, el dolor es necesario. Los acontecimientos son necesarios para que la venida de Jesús viene. Ok, Lucas 21 dice, y la pregunta diciendo, Maestro, ¿cuándo será esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando esas cosas estén para suceder? O sea, los discípulos querían también saber, bueno, Señor, ¿cómo podemos saber, a qué cosa podemos saber que tu venida está cerca? ¿Cómo? Y Lucas 21, versículo 9 dice, no os alarméis, porque es que necesario, ahí es la palabra, ¿ve? Es necesario que estas cosas acontezcan, ¿qué? Primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, el dolor viene a veces, vaya un poquito, cálmase un poquito, pero después otra vez, aquí está el niño, volteándose adentro, empujando para salir. A veces se duerme y la madre dice, hoy sí yo puedo dormir. Pero después en el sueño, el niño levanta otra vez, y da un salto mortal dentro de la... Así mismo, Marcos 13:8 dice, son principios de dolor de parto. Principios de dolores son esto. Ok, y Marcos 13:26 dice, entonces, después de eso, entonces verá el Hijo del Hombre. O sea, dolores son importantes. Pero hoy, el estudio de hoy no va a enfocar simplemente en eso. Porque vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en todo eso. La Biblia habla de todo eso, calamidades, ya sabemos de todo eso, guerra y las demás cosas, ya sabemos de todo eso. Lucas 21, 32 hasta 33 dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sucede. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, debe suceder. Pero ¿de qué debemos estar seguros? Y esta mañana, Lucas 21, versículo 31, ¿alguien lo puede leer? Sí. Ok. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. O sea, cuando veáis que suceden esas cosas, no entre en pánico como los demás. No entra corriendo para aquí, para allá como los demás. Porque la Biblia dice, sabéis. ¿No es verdad? Cuando veáis que sucede esta cosa, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. O sea, hoy, cuando la gente está en ansia, digamos hoy, como cristianos, nuestro rey va a volver. Amén. Esto es nuestra esperanza. Amén. Mira lo que dice, sabiendo eso, ¿cuál es el consejo de Jesús a nosotros como pueblo de Dios en esta mañana? En medio de todos esos tiempos difíciles,
antes de la segunda venida, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Alguien lo puede leer, este consejo de Dios? Estad alerta, Ok. sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Mas velad en todo tiempo, orando porque tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok. O sea, ese tiempo en lo que estamos viendo es un tiempo de preparación. Es un tiempo de consagración. Es un tiempo de oración. Porque dice, para podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y cuando si leemos un ratico, Apocalipsis, yo creo 6, sí, Apocalipsis 6, y podemos ver un contraste, porque Dios, en su amor, quiere que podamos estar, ¿qué? De pie delante del Hijo del Hombre. Pero mira lo que hacen los impios. Los impios aquí, cuando está por terminar el sexto sello, para entrar en el séptimo, dice aquí, dame ver, ok, 15, ¿quién puede leerlo? 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Sí? ¿Sigue? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ok. Por eso la Biblia dice aquí, en Lucas 21, es el mismo palabra. Y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira lo que dice el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta final? ¿Quién podrá sostenerse en pie? O que es el mismo que Lucas 21:36. Dios quiere tener un pueblo que poder estar en pie cuando Él venga. ¿No es verdad? Por eso Apocalipsis 7, por ejemplo, habla de los 144,000 sellados. Entonces Dios tiene que tener un pueblo que puede cargar su sello, que puede pertenecer, tiene el sello de pertenencia. O sea, Dios está preparando un pueblo, ¿ok? Como leímos en el versículo de memoria, y Dios quiere que el pueblo también prepare a los demás para que ella también pueda ser parte de los redimidos. Ahora, vamos a seguir. Y dice aquí, ¿qué debemos hacer entonces en ese tiempo? Lucas 21, 30 o 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, no que debemos caminar todo el día con la cabeza en el aire. No, ellos se van a llamar locos. Pero en el sentido que nuestra mente está conectado completamente con el cielo. Hay un versículo también, dame verlo, en Colosenses 2. Colosenses 2 también lo explica un poquito más para entender lo que dice este versículo. Colosenses 2, dame coger el empapamiento, entonces voy a decir el versículo. Colosenses 2, vamos conmigo rápido ahí. Ok, Colosenses, no, mejor dicho, 3. ¿Alguien lo tiene? Versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, así. O sea, el mente debe estar fijado en las cosas de arriba. Eso significa, levantad vuestra cabeza. Es verdad, conexión con el cielo, porque cuando leemos Apocalipsis 7, dice cuál era la característica de los sellados. Ellos, dice, en capítulo 14, dice, dame ver el versículo para decirlo bien en español, y dice, siguieron el cordero por donde quiera que iba. Ok, dame leerlo, 14, dice aquí, dame primer hasta el 6, ok, sí, versículo 5, ¿verdad? Correcto, sí. Estos son los que no contaminan con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos. Ahora, Jesús está ¿dónde? ¿Ah? En el lugar santísimo, intercediendo para nosotros. O sea, nuestra mente debe estar, ok, Jesús está intercediendo. Yo tengo que poner mi vida en orden para con Dios y ayudar a otros también para poner su vida en orden para con Dios. ¿Cómo? Predicar el Evangelio. ¿Cómo? Orar por ellos. Así que una vida de constante comunión con Dios. Poned nuestra mira, nuestra mente en las cosas de arriba. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál es el motivo para levantar nuestra cabeza? ¿En qué debemos fijar? Hemos dicho, recordamos, yo no voy a leer todo, pero recordamos cuando los discípulos estaban mirando arriba. ¿Y quién estaba mirando? ¿El sol? ¿La luna? A Jesús, ¿es verdad? Esa es la cosa. Debemos ver a Jesús. No podemos verlo con ojos, pero sí por medio de la fe. ¿Ves? Por medio de la fe contemplamos a Jesús que está ahora en el lugar santísimo. Ok, no fue un momento fácil, ¿tú crees eso? No fue fácil para los discípulos, mirando que su Señor, su Maestro, está yendo y finalmente el nube se coge a Jesús y se va. ¿Y dónde está el Maestro ahora? Quedamos solos, sin nadie, y muchos de ellos empiezan a coger su rumbo de nuevo, a pescar y hacer la cosa. Pero mira lo que dice Jesús, nuestro Salvador amado. Mira lo que dice Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os ha dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, ella tenía tristeza. Yo me imagino caminando 3 años y pico con Jesús, y ahora Jesús se va. ¿Dónde va? Y dejándonos solo. ¿Pero Jesús nos dejó solo? No. En ningún momento. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará ¿qué? Otro consolador. Amén. O sea, Jesús como consolador se fue, preparar un lugar para nosotros, pero Él nos ha dado un otro consolador. O sea, teniendo el Espíritu Santo es el mismo que tener a Jesús. Tener a Jesús es el mismo que tener al Padre. Por eso dice, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaréis como huérfanos, ¿no es verdad? Vendrá a nosotros todavía un poco, y el mundo no verá más, pero vosotros no me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Por eso la Biblia dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero
tenemos que hacer un trabajo, sí. ¿Cuál es el trabajo? Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿ok? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente bautizándolo, dejándolo, pero enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Dios nos ha dado en ese tiempo difícil una tarea. Y mucho más ahora que estamos viendo que el tiempo se está terminando. Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿para qué es? ¿Para sentar y ver una serie? ¿Cómo está ahí? ¿Sentado con un don para ver una serie? ¿O para ir de compra en compra? ¿No es verdad? O para, ahí abajo también veremos dos mujeres hablando ahí. O para comer y beber solamente. Claro, tenemos que hacer nuestras cosas diarias, pero eso no debe ocupar nuestra vida todo el tiempo. Mira lo que dice. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué serás? Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo es importante tenerlo en nuestra vida. Es necesario, es un menester tener el Espíritu Santo. Él quiere estar ¿dónde? A nuestro lado, detrás de nosotros, delante, donde el Espíritu Santo quiere estar y debe estar. En nosotros, importante, pues mientras que la situación de este mundo está empeorando, nosotros tenemos que tener un trabajo que hacer. Primero, debemos pedir o rogar para el poder del Espíritu Santo, para así poder ¿qué? Testificar este último mensaje para preparar un mundo para recibir a Jesús cuando Él venga. Ahora mira cómo lo dice Joya de Testimonios. Dice, porque no tener hambre y sed del don del Espíritu, es una pregunta. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio para el cual hemos de recibir el poder, ¿por qué no hablamos de Él? Oramos por Él, predicamos acerca de Él. El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios que el bautismo del Espíritu. Por eso Jesús dice en Juan 3:5, es necesario que uno nace del agua y el Espíritu. Porque si uno no nace de agua y Espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y todo adorador verdadero debe adorar al Padre en Espíritu y verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es lo mismo, solamente son nombres, pero Dios nos muestra que el Espíritu Santo es bien importante en ese tiempo. No podemos, mira, muchas veces decimos, vamos a hacer la obra, pero con nuestra propia fuerza. Por eso empezamos y dejamos de hacer la cosa, porque falta algo importante, el Espíritu Santo. ¿Recordamos Hechos 2? Antes que los discípulos predicaban y tanta gente bautizaba, ¿qué es, mejor dicho, qué hacía él primero? Oraban, pidiendo, rogando para la promesa del Espíritu Santo que Jesús había prometido, orando en una unión. Y eso, yo acabo de escuchar, como la hermana también dice, el culto de oración, bien importante para nosotros hoy. Mire, dice, debe reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutar sabiamente. Vieran los hombres pedir especialmente a Dios
que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Estamos desarmados ante nuestro enemigo. Pero sí, cuando viene el Espíritu Santo, Dios va a hacer cosa grande. La presencia, ¿qué dice aquí? La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará la presentación de la verdad un poder. Muchas veces decimos, pero bueno, tenemos una verdad tan grande, pero la gente como no ve esa verdad. No comprende esa verdad. Bueno, ¿cuál es la cosa? Pero muchas veces no entendemos que la verdad es una verdad, pero falta poder en la predicación de la palabra. Un sermón que predicó Pedro y los demás discípulos trajeron 3,000 y pico almas en un solo día. Muchas veces en la iglesia hoy ponemos un blanco para este año, queremos bautizar a 50 personas en todo un año, pero ellos bautizaron 3,000 en un día. Y luego la Biblia dice, con cada día Dios estaba añadiendo a la iglesia los que, ¿cómo dice la Biblia? Había de ser salvo. Ahí es la palabra, gracias. O sea, Dios añadió cada día, no el apóstol, no Pedro, Dios mismo estaba añadiendo a su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos presentaron la verdad con poder. No podían darlo a todos los honores o la gloria del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan en medio de la frialdad de sus parientes, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones y equivocaciones. Por eso, la Biblia dice en Apocalipsis 18:1, después de esto vi a un otro ángel descender del cielo, ¿con qué? Gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso es el poder del Espíritu Santo que va a terminar ese mensaje del tercer año. Llamar a todo el mundo para reunir a aceptar a Cristo. Por eso dice, debemos orar ¿qué? Fervorosamente por el descenso del Espíritu Santo. Como los discípulos oraron el día de Pentecostés, si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, ¿qué dice ahora? Nosotros lo necesitamos más hoy. Amén. ¿Ok? Sin el Espíritu Santo y el poder de Dios, será que en vano que trabajamos para presentar la verdad. Porque esa verdad que nosotros tenemos como pueblo adventista del séptimo día, no para alzar nuestro pecho y decir somos mejores, no. Pero esa verdad es una verdad preciosa. La verdad preciosa tenemos a nosotros para predicar a un mundo que perece. Por eso dice Juan 9:4, me es necesario hacer ¿qué? Las obras que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, predicar más, repartir prioridades o revistas, no podemos hacerlo más. Quizá no podemos ni reunir más en un corto tiempo. Ya tenemos que ir en las casas, reunir, tú sabes, hay lugares ahora que están dando multa para dar estudios bíblicos. O sea, cuando uno debe dar estudio bíblico, te va a multar. Ahí en Rusia también, los testigos de Jehová no podían subir más a la calle a hacer la obra. Por eso estamos viendo cómo el enemigo está restringiendo toda posibilidad para hacer evangelismo. Allá sí hemos visto en la noticia, Facebook ya está poniendo una nueva regla, que ya no podemos en un par de días compartir más mensajes en Facebook. Que ya hemos visto a dónde estamos, que no podemos evangelizar ni más en las redes. Por eso hoy aprovecha, manda todo, sermones o lo que sea en Facebook antes que esa ¿cómo se dice? Algoritmo sale.
Porque ya en YouTube sabemos que no podemos hablar todo. Ya bloquea nuestros vídeos. Ok, dice, para ir en terminación, nuestro tiempo está terminando. Y todavía este pueblo está ¿en qué? En un sueño. El que viene está llegando. Por eso recordamos en el huerto de Edén, como Jesús dice, quedad despierto conmigo, velad, orad. ¿Ok? Porque levantamos, vamos, ved, se acerca el que me... ¿Quién me está yendo? Ok. Ok, sí, levantad el que me entrega. O sea, tú sabes cómo hermano va y lo explica eso. Yo no puse esa cita para no hacerlo mucho largo, pero dice, esa cita representa a una iglesia que duerme. Tú puedes verlo en el comentario bíblico de Elena G. de White. Ok, Pablo dice, levantaos. Ok, ahora vamos a poner el punto final, el toque final del tema. Y dice, ok, antes que la marca de la bestia se va a hacer, ¿cómo se dice? Se forma, pero hay una otra palabra que yo quiero decir. Ok, se va a ser imponido, ¿sí? ¿Imponiendo? Imponiendo, ¿sí? Okay, y puesto, ahí es la palabra. Debe formar, ¿qué primero? La imagen de la bestia. Ahora, el mensaje selecto también dice, el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se forma antes de la terminación del tiempo de gracia. Ahora, podemos ver el último que pasó, que algún día, sí, alguna semana pasada, hemos visto que había tanta gente, líderes mundiales, que se había reunido allá en Scotland. ¿No es verdad? Para la conferencia del cambio climático. Y cuando vemos esto, recordamos también en el libro de Daniel capítulo 3. ¿Recordamos la imagen? Esa era una imagen literal. Pero en este caso no es una imagen literal. Pero ¿qué pasó? El rey Nabucodonosor había reunido a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la providencia. ¿Para qué? Para la dedicación de la imagen. Y hoy estamos viendo que tantos líderes mundiales están reuniendo. ¿Para la qué? Para la formación de la imagen. Recuerda, el marca de bestia, o mejor dicho, la marca de la bestia viene después. Pero antes viene ¿qué? Otra vez. Viene ¿qué? La imagen de la bestia. Debe formar primero. Ahora mira, aquí podemos ver que había tantas personas conocidas. También como ese. ¿No es verdad? El presidente y mucho más. Podemos ver. Aquí está también una persona muy importante en todo eso. Ok, reuniendo allí, ok, con varias personas, aquí podemos verlo, son personas, está hablando de cosas que va a suceder, eso también, ese jovencito también es un activista también muy fuerte en todo ese movimiento, aquí podemos verlo, y mira lo que dice ahí, líderes mundiales se comprometen a frenar la deforestación. Ok, ahora ellos están diciendo, quieren hacer algo porque el cambio climático va a acabar con el mundo. O sea, debe haber planes para frenarlo. Y cuando uno lee también Daniel 3, el rey también, porque Daniel dice, tú, oh rey, eres cabeza de oro. Porque el cabeza de oro representa ¿qué? Babilonia. ¿Oh? ¿Cómo se dice? El león. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dice, Dios dice que yo soy el cabeza de oro, entonces yo voy a hacer una imagen completamente de oro. ¿Por qué? ¿Cuál razón?
Yo quiero preservar mi reino. Y es la misma cosa que estamos viendo hoy. Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que salvarlo. O sea, aquí podemos ver, mis hermanos, que ya estamos viendo cómo la historia está repitiendo. Y estamos viviendo ¿a dónde? En el tiempo de fin. ¿Cuáles son las dos bestias de Apocalipsis? ¿Cuál representa? Aquí podemos ver también los dos líderes que son encabezados y todo eso, el Papa y Joe Biden. Así los dos bestias están a la cabeza de toda la cuestión de cambio climático. Ahí podemos ver, Trump no quería firmarlo y también viene después Biden y dice yo voy a seguir con este plan. Y ahí podemos ver también con el Papa se urge, aquí yo voy un poquito rápido para terminar, los dos bestias se juntan. Aquí podemos verlo allí en el estado, ahí podemos ver cómo se habla y ahí podemos ver con Apocalipsis 13, también nos enseña que los dos bestias, el segundo bestia, forman una imagen de ¿qué? Del primer bestia. Y Dios nos suene la alarma, que nuestro tiempo está por terminar, y también el mensaje. Por eso dice, Dios antes, o mientras que el enemigo está formando esa imagen, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Salvarnos, pero transformarnos también, formar su imagen dentro de nosotros. O sea, por eso Dios dice, la bestia está haciendo su cosa por aquel lado y yo estoy llamando a cada uno de vosotros. Yo quiero formar, yo quiero vivir en vosotros, yo quiero formarlos para así uno puede encontrar conmigo. Por eso Dios dice, Él ha formado a nosotros en su imagen. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, mis queridos familia. Por eso debemos predicar ese evangelio eterno antes que sea tarde, para que la imagen de Dios se pueda formar en individuales, en personas, para así podemos estar de pie cuando Jesús venga. ¿Y tú sabes cuál es el mensaje que nos ha dejado? El mensaje de tres ángeles, que es el mensaje de justificación por medio de la fe. Es el mensaje de ¿qué? Reconciliación. Para mostrar al mundo que Dios quiere reconciliar con nosotros, pecadores, perdonar nuestro pecado y reconciliar con nosotros. Por eso hoy Dios nos llama para predicar ese evangelio sin miedo, estando llenos del Espíritu Santo, y por eso podemos terminar con el versículo que dice que y hará que muchos de los hijos de Israel se convertían al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con ¿qué? El Espíritu. ¿Tú ves ahora? Y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos y de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor que un pueblo bien dispuesto. Amén. Eso es el mensaje hoy en corto, porque es mucho más amplio, pero el tiempo está corto, yo tengo que terminar. Por eso hoy Dios nos llama para que oramos para el poder del Espíritu Santo, el último vida para terminar esta obra. Amén. Para volver los corazones de los hijos al Señor. Por eso hoy, cuando de nosotros dice hoy en esta mañana, Señor, yo quiero este poder del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el primero, ese día si estoy orando, Dios me puede dar el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé, sin este poder, yo no puedo testificar con poder. Así es. Necesito más
del Espíritu de Dios. Amén. Esta promesa es para ti, para mí, para nosotros en este mañana. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, hemos estudiado en esta mañana tu palabra, hemos visto cómo el mundo está por todo lado, Señor, hay crímenes, hay destrucciones, hay maldades, hay cosas, Señor, leyes que están siendo imponiendo al pueblo, Señor, para así restringir nuestra libertad religiosa, libertad de expresión. Ahora estamos viendo que no somos libres más en este mundo. Este mundo, Señor, es un mundo ya injusto, pero tú nos quieres ser justo dentro de un mundo injusto. Tú quieres formar tu imagen de nuevo en nosotros. Por eso, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos ese poder para ser transformado primeramente y luego podemos testificar de tu poder transformador. Hoy, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y deja que ese tema será el tema principal que oramos, predicamos y hablamos sobre él, como dice tu sierva Elena G. de White. Gracias, oh Padre, que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y así podemos ser tus testigos en Holanda, en República Dominicana, en Colombia, Venezuela y todos los otros países más allá. Gracias, oh Padre, te lo agradecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queremos agradecer al hermano Steven por este tan importante mensaje. Y un consejo a los hermanos, recuerden lo que dijo en ese mensaje, ¿no? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, esto es en serio. Estamos viviendo en un tiempo muy